No tenemos que ser muy observadores para darnos cuenta de que vivimos en un mundo inseguro. Por la tierra que Dios creó, o el mundo que Dios creó, fue un mundo bueno, pero por culpa del pecado se convirtió en un lugar peligroso. Y no me refiero únicamente a todas aquellas cosas que pueden poner en peligro nuestros cuerpos o nuestros bienes, sino también aquellas cosas que pueden afectar a nuestras almas. Y esa es la razón de que muchos cristianos a veces estén llenos de temor y de ansiedad. Los creyentes conocemos bien cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras limitaciones, así también como la hostilidad que a veces soportamos del mundo en el cual vivimos. Somos a veces tentados a desmayar y abandonar la lucha. Y a veces nos preguntamos, ¿seremos capaces de aguantar hasta el final? ¿Seremos capaces de llegar a la meta, de correr la carrera que tenemos encomendada a cada uno de nosotros? Yo haría una pregunta. Si hoy día se levantara una fuerte persecución contra la Iglesia, como la que muchos creyentes han tenido que padecer y algunos siguen padeciendo hoy en día, ¿cuántos de nosotros seguiríamos siendo fieles al Señor, a la doctrina de Cristo? En un momento de persecución de la Iglesia, el apóstol Pedro escribió una carta y con unas palabras dirigidas a aquellos cristianos que estaban sufriendo y que posteriormente iban a sufrir mucho más con la persecución de Nerón. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 10 al 11, les dice a estos cristianos que están ahí en sufrimiento, que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fijaros estas palabras de Pedro a estos hermanos que estaban allí sufriendo, padeciendo, y les dice encima que van a seguir, que van a padecer por un tiempo, pero que van a padecer, que no crean que las cosas se van a solucionar tan pronto. ¿Por qué, a pesar de los peligros que los cristianos podemos enfrentar cada día, podemos tener seguridad? Seguridad en un mundo inseguro en el cual estamos viviendo en la actualidad. Yo voy a hablar de dos motivos. Uno de los motivos que debe hacernos sentirnos seguros, es el carácter de Dios. Y el segundo de los motivos es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si nosotros somos conscientes, porque a veces vivimos la fe de una manera rutinaria, de una manera inconsciente, sin pensar en la profundidad que tiene, si somos conscientes de cuál es el carácter de Dios y cuál es la obra que Él ha hecho en nosotros, probablemente muchos de los miedos que tengamos o tenemos podrán desaparecer. En primer lugar, voy a hablar acerca de la seguridad del creyente gracias al ser de Dios. Hay dos aspectos del ser de Dios que Pedro resalta en el texto que hemos leído. El primero dice que Él es el Dios de toda gracia, en el versículo 10. La gracia es central en el Evangelio. La vida cristiana comienza por gracia y continúa por gracia. Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero es por medio de esa misma gracia que somos santificados, fortalecidos y capacitados para perseverar hasta el fin. Cada día que perseveramos corriendo la carrera de la fe es una manifestación de esa gracia, de la multiforme gracia de Dios en cada uno de nosotros. A veces nosotros creemos que estamos solos en esta carrera, pero no estamos solos. La gracia de Dios está ahí, trabajando y actuando en cada uno de nosotros. Los cristianos somos constantemente asaltados por tentaciones, dudas, pensamientos derrotistas. A veces decimos, ¿merece la pena seguir siendo cristiano? ¿Merece la pena seguir siendo adelante? ¿Seguir adelante? Porque los que no son cristianos parece que son más favorecidos en este mundo que nosotros. No tienen escrúpulos para hacer el mal, para tener actitudes molestas con otras personas y parece que todo les sonríe.
Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más vamos a nosotros poder soportar todas estas situaciones que nos rodean? A medida que pasan los años nos vamos percatando mucho más de que hay peligros que a veces desconocíamos en nuestra carrera cristiana. No lo veíamos claros y la lucha se nos hace más intensa. De manera que tenemos que pensar que si a pesar de todos los peligros que nos acechan como cristianos de este mundo, seguimos en pie, es porque tenemos una fortaleza que otros no tienen, que otra gente del mundo no tiene, porque a veces vemos a la gente del mundo en el triunfo, pero no vemos las miserias que están viviendo en sus vidas íntimas y particulares. ¿Y por qué nosotros, a pesar de que a lo mejor la vida no nos sonríe tanto como aquellos que tienen otro más que nosotros seguimos hacia adelante? Y es precisamente por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Es triste que muchos que profesaban la fe en algún momento se han apartado de ella, pero hay gente, hay cristianos que siguen corriendo la carrera, que siguen enfrentando las dificultades y mayores todavía. No es porque estos cristianos que siguen ahí en la batalla, todos esos cristianos fueran mejores que los otros. La diferencia es que han dejado que la gracia de Dios actúe en ellos y no han querido ser ellos los que dirijan sus vidas, sino que han dicho, Señor, estamos en tus manos, tú eres el que tienes que dirigir nuestras vidas, porque nosotros pensamos como humanos y a veces queremos cosas que no son las que nos convienen, Señor. Yo quiero esto, pero Señor, si tú me muestras que mi camino es otro, Señor, amén. Ahí estaré siguiéndote a ti en la gracia. Dios suple abundantemente toda la gracia que necesitamos, no solo para perseverar, sino también para ayudar a otros. Fue en el contexto de su ministerio que Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice Pablo, no he sido yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Qué bonito es reconocer nuestras limitaciones. Y Pablo sabía quién era y cómo era él. Y sabía que lo que estaba haciendo no era gracias a él, porque él se conocía perfectamente, sino gracias a la gracia de Dios. ¿Os acordáis quién era Pablo antes de ser alcanzado por la gracia de Dios cuando iba en camino hacia Damasco? Era un enemigo abierto de Cristo y del Evangelio que perseguía con saña a los cristianos. Pero por la gracia transformadora de Dios cambió de opresor a siervo, de encarcelador a libertador, de juez a amigo, de quitar la vida a dar la vida. Eso es algo que Pablo nunca pudo olvidar, el cambio que la gracia de Dios operó en su vida. Y por eso dice, es por gracia y solo por gracia. Yo soy un trapo inmundo. Lo que soy y lo que hago es por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay nada en cual gloriarnos, de gloriarse en estar de Cristo o en el hecho de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos y lo que queremos y lo que pensamos es por la gracia de Dios. Amén. Muchas veces la gente decimos, gracias hermano por esto. No, es Dios quien ha puesto en mí, como dice la palabra, el querer y el hacer. Es el que pone. Yo simplemente me dejo llevar por el Señor. Y cuando el Señor me dice, mira, hay esta necesidad o hay este problema, yo no hago oídos sordos, sino si el Señor me está hablando a mí, es porque algo tengo que hacer yo. Entonces, no soy yo, Dios me ha puesto en mi corazón, en mi mente, que actúe o haga de esta manera. Es importante, en este punto, corregir un concepto erróneo en cuanto al tema de la gracia divina. Muchos piensan que la gracia y el esfuerzo humano son incompatibles. ¿Entendemos? Si Dios me lo da, pues ¿para qué yo voy a hacer absolutamente nada? Si es por gracia, se supone que yo no debo hacer nada. Esa enseñanza se conoce como quietismo. Dios no dice que no tenemos que hacer nada. Dios no dice que tenemos que quedarnos parados. No. Dios dice que la gracia está ahí, pero que nosotros tenemos que buscar y trabajar en la gracia de Dios. Es decir, no podemos quedarnos ahí parados. Dios actúa cuando nosotros empezamos a actuar. Dios actúa con cada uno de nosotros. La Biblia no contrapone la gracia de Dios y el esfuerzo humano, sino más bien la gracia frente al mérito. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros no merecemos nada. Lo que Dios nos ha dado es por pura gracia. Es por pura gracia. Pero eso es otra cosa con el estar parados, con no hacer absolutamente nada. Fijaros, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿Ves cómo hay que hacer algo? Tenemos que esforzarnos. ¿En quién? No en nosotros, en la gracia de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay contradicción alguna en esta frase. Debemos esforzarnos en la gracia. ¿Cómo? Pues haciendo un uso diligente y fiel de los medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecer nuestras almas. ¿Somos conscientes de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para fortalecer nuestras almas? Dios ha dicho que oremos sin cesar, ¿verdad? Dios ha dicho que debemos leer la Biblia todos los días. Dios ha dicho que debemos venir al culto, a santificar su día en la iglesia cada domingo. ¿Por qué? Porque esos son los medios de gracia que Dios ha puesto. Cuando tú veas a un cristiano que crece más espiritualmente que tú, no es porque sea mejor que tú, no es porque tenga más cosas que tú, porque la gracia de Dios es la misma para unos y para otros. Lo que pasa es que hay cristianos que sí utilizan los medios de gracia que Dios pone a su disposición. Son cristianos que oran, son cristianos que leen la palabra de Dios, no solamente leen, sino que meditan, reflexionan cómo están sus vidas conforme al texto que están leyendo y hacen propósitos de enmienda, de cambio en sus vidas. Son cristianos que vienen a la iglesia y que se edifican a través de otros hermanos que están aquí en la iglesia, porque todos venimos a edificarnos los unos a los otros también en la iglesia. Entonces, cuando tú ves que hay cristianos que tú crees que son más espirituales que tú, no es porque Dios les haya dado más, sino porque utilizan más los medios de gracia que Dios ha puesto a su disposición. ¿Cómo vamos a crecer nosotros si no comemos? Dice, nadie mantiene un régimen saludable de comidas para merecer seguir viviendo o para merecer una mejor calidad de vida. Esto no es un asunto de mérito, sino de sensatez. El que come saludablemente está reconociendo que en la generalidad de los casos el cuerpo humano funciona mejor bajo ciertas condiciones. Pues lo mismo ocurre con aquel que cuida de su vida espiritual. Está proveyendo a su alma de aquellas condiciones que son indispensables para desarrollarla saludable y fuerte. No obstante, continúan siendo medios de gracia porque no funcionan automáticamente, sino en la medida en que cada uno de nosotros nos acercamos a Dios por medio de ellos. Y en el contexto de esa comunión con Dios y de esa dependencia con Dios es cuando nosotros recibimos las bendiciones que necesitamos. La Biblia la conocemos muchos, pero ¿cuánto realmente aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida en los momentos por los cuales a veces estamos pasando? ¿Cuántos nos acordamos de las promesas que Dios ha hecho ante ciertas situaciones de nuestra vida? ¿Y cuántos a través de esas promesas creemos que eso es verdad y nos relajamos y nos confiamos en los brazos de Dios? ¿Cuántos hacemos esto? Porque la palabra de Dios, aquí a veces se hacen concursos bíblicos y la gente se lee el libro que sea y se lo sabe y lo conoce. Pero realmente hemos hecho de nuestra fe, la hemos bajado de un plano intelectual a un plano interior. No hay nada imposible. No hay imposible porque Dios no nos pide imposibles. Daniel, Dios no nos pide imposibles. Si fuera imposible, Dios no nos diría que la palabra de Dios está ahí para nosotros, para nuestro conocimiento y para nuestro crecimiento. Dios no pide imposibles a cada uno. Dios es el Dios de toda la gracia, lo que significa que la gracia de Dios nunca se agota y que puede suplir todas nuestras necesidades espirituales. La gracia de Dios, dice Pedro 4:10, es multiforme y la idea es que esa palabra comunica es que hay una gran variedad, como decimos, en las formas en que la gracia se manifiesta a cada uno de nosotros. Hay veces que la gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros estamos con los enfermos, cuando nosotros estamos con los necesitados. Hay veces que vamos pensando que vamos a redimir a la gente y resulta que la gente que está enferma o la gente que está sola nos enriquece a nosotros. Pensamos que vamos a hacer una buena calidad y ahí está la gracia de Dios actuando a través de esa persona que está en una situación a lo mejor peor que nosotros y nos está edificando y nos hace salir gloriosos y alabando y glorificando a Dios en nuestras vidas. Entonces, la gracia de Dios es multiforme. Por eso Dios dice que nos amemos a nosotros, que nos ayudemos, que tengamos compasión con los necesitados. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer en nuestras vidas espirituales. ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? Dani, después. Tomando en cuenta todos los peligros que amenazan a nuestras almas, es un verdadero milagro que una persona pueda mantenerse corriendo
la carrera de la fe hasta llegar a Cristo. Pero nuestro Dios es el Dios de toda gracia, y por esa bendita gracia, actuando misteriosa, secreta y continuamente en los verdaderos cristianos, por los que Juan pudo decir que era, viendo Apocalipsis 7, que habrá una gran multitud que no se podrá contar, de todo pueblo, lengua y tribu y nación, seguro por siempre en la presencia de Dios. Es decir, gracias a esa gracia es porque habrá muchísimos que estarán en el cielo, por la gracia de Dios, porque la hemos incorporado a nuestras vidas, por la que la tenemos en nuestra vida, porque la respetamos, pero porque la consideramos. Pero hay algo más que Pedro resalta en nuestro texto sobre el ser de Dios, y es el hecho de que Él posee todo poder y dominio. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra que la Biblia traduce aquí como imperio significa poder, dominio, soberanía, y cuando se usa en referencia a Dios, se está estableciendo el hecho de que Él posee todo el dominio y todo el poder, de tal manera que nada ni nadie podrá impedir que lleve a cabo sus propósitos eternos. ¿Entendemos? Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder, más que nadie. Más que nadie. Hay algunos que tienen mucho miedo a Satanás y es para tenerle miedo. Es para tenerle miedo. Pero si estamos en el Señor, el diablo nada puede hacer en nosotros. Porque Él tiene todo el poder y todo el dominio. Una de las declaraciones bíblicas más importantes de la soberanía divina fue la que pronunció el rey Nabucodonosor en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En otras palabras, nadie puede llamarle a cuentas ni impedir que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. Dios anuncia acerca de sí mismo en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y hago todo lo que quiero. Eso es lo que dice Dios. Mi palabra es la que va a permanecer y mi voluntad es la que va a permanecer siempre, por encima de cualquiera. Amén. Hemos visto el carácter de Dios, la gracia de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa gracia en nuestras vidas, que está ahí y la usamos y la aumentamos, tenemos que vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ¿bajo quién? Bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, los miedos que hay gente que vive hoy día con muchos miedos en la sociedad, en la política, en esto, lo otro, tal como está. Sí, las cosas no están bien, es verdad. Pero nosotros tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios. Y pase lo que pase, nada se estará escapando del control de Dios. Nada se escapará del control de Dios. Y si Él decide que hay una persecución, pues la habrá. O la permite, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que su pueblo necesita. Y cuando a nosotros la vida nos va muy bien, pues como dicen aquí el refrán, no nos acordamos de Dios hasta que truena el tema, hasta que pasan las cosas. Y cuando vivimos bien, pues a lo mejor Dios dice, hay que sacudir a este pueblo, hay que sacudir un poquito. Dice Juan, en el capítulo 6, me parece que es el versículo 6 o 7, dice Jesús, dice, a vosotros no os persigue. A mí sí. ¿Por qué dice Jesús que le persiguen? Dice, porque yo les echo en cara lo que hacen mal. Jesús les decía a los líderes que hay cosas que no están haciendo bien. ¿Cuántas veces nosotros nos callamos en situaciones de trabajo, de familia, personalmente, porque nuestra política no es la que domina culturalmente, la corriente actual? Nos callamos porque no queremos conflictuar, no queremos que nos digan nada, no queremos que nada. Y sin embargo estamos permitiendo con nuestro silencio que la gente crea que lo normal y lo bueno es lo que ellos dicen, cuando no es así. Si no nos hablan, que no nos hablen, ese es su problema. Que no nos ascienden, que no nos asciendan, ese es su problema. Nuestro problema es ser testigos de Cristo, de la verdad de Cristo. Ese es nuestro problema. Ya lo decía el otro día Juan en su predicación, que fue una predicación muy valiente. Nosotros estamos por obedecer la ley de Dios. La ley de Dios. Y para conflictuar con aquellos que quieran hacer la ley de los hombres que vaya en contra de la ley de Dios. Es decir, eso no está bien, por mucho que esté aprobado, por mucho que sea legal, no está bien. Y tenemos que ser valientes, tenemos que decir que no a ciertas cuestiones. Sigo hablando de otra causa que nos debe ayudar a tener seguridad en este mundo incierto en el que vivimos, y es
la obra de Dios. Pedro señala en el texto que he leído, dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Fijaros, Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Ese Dios de toda gracia y de todo dominio y poder nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros con un llamamiento eficaz y irrevocable para que participemos ¿de qué? De su gloria eterna, no de un trocito de la gloria, sino de su gloria permanente, para siempre. Para eso nos ha llamado Dios, para que podamos en nuestras vidas tener seguridad y que la salvación que hemos obtenido no es una salvación de un momento determinado, que es una salvación para siempre, siempre que nosotros nos mantengamos lógicamente en el camino del Señor. Porque Dios nos ha mantenido en libertad, nos mantiene en libertad. Si tú quieres renegar, reniegas. Pero si tú eres firme al Señor, pase lo que pase, la gloria de Dios será eterna para cada uno de nosotros. Es cierto que muchos somos creyentes y que queremos esa gloria eterna en Jesucristo, pero también somos conscientes de que el pecado mora en nosotros. Pero Dios nos llamó para que podamos cumplir su propósito, y el propósito es que nosotros le glorifiquemos a Él, que nos gocemos en Él por siempre. Hemos sido llamados para participar en la gloria de Dios en Cristo. Lo que voy a decir ahora hay que tener cuidado, a ver si somos capaces de entenderlo bien. Porque muchas veces decimos que la salvación no se pierde, y es verdad, la salvación no se pierde. No se pierde la salvación, siempre que nosotros nos mantengamos en el camino de Dios. Otra cosa distinta es que algunos se aparten, y otra cosa distinta también es que algunos piensen que son de Dios, y no son de Dios. Porque el que es de Dios hace las obras de Dios. ¿Vale? Entonces hay algunos que son cristianos y tenemos multitud de gente que se considera cristiana y vemos cosas que hacen que no son de Cristo. Entonces ellos creerán que van a ir al cielo. Pero si no hacen las obras de Cristo, ¿de quién están haciendo las obras? De Satanás, ¿no? Porque es así el mundo, o las obras de Cristo o las obras del demonio. Entonces, vamos a ver si soy capaz de explicar esto para que se entienda claramente. Dios tuvo un propósito muy definido cuando nos llamó para disfrutar de la salvación. Para ese propósito, Dios envió a su Hijo, quien se encarnó y murió por nosotros. Y en un momento de nuestras vidas, por lo que sea, por las circunstancias, entramos en contacto con Dios. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los que hemos accedido al camino de Dios. No, Dios nos quiere en su camino. Dios nos quiere en su camino. Y Él provoca, de ciertas maneras, para que nosotros podamos entrar en su camino. Es decir, hay gente que vienen, van a un sitio, están aquí esta mañana a lo mejor y piensan que están por casualidad. Y no están por casualidad. Es porque Dios les está llamando. Otra cosa es que luego cada uno responda o no responda, que es otro tema distinto, ¿no? Lo tienen ahora hablando con un chico, bueno, pues dice que con 14 años mató a la primera persona. Y yo le dije, ¿tú no te das cuenta que Dios te está buscando? Dice, yo es que tenía que estar muerto. Digo, Dios te ha preservado la vida hasta ahora. Por algo será. ¿Por qué es? Le dije, porque Dios quiere que seas para Él. Dios quiere que seas para Él. Y Dios te está, bueno, aquí en España el otro día le habían apuñalado por la espalda, casi le llega hasta el pulmón, etc. Es decir, y Dios le está preservando la vida. Le dije, esto no es por casualidad, es porque Dios no quiere que te pierdas. Entonces a veces nosotros pensamos que somos nosotros quien damos el paso. Sí, nosotros somos los que decidimos ante el paso primero que Dios ha dado. De llamarnos y de mostrarnos el camino a cada uno de nosotros. Y si Dios, dice, nos llama, nos salva, nos justifica, nos adopta y nos santifica, es porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Y su propósito no va a ser frustrado ni por los ataques del diablo, ni por las seducciones del mundo, ni por el pecado que pueda haber en nosotros. Porque Dios sigue estando ahí a pesar del pecado para aplicar su misericordia en cada uno de nosotros. Si tú estás en pecado, es decir, no tienes que tirar la toalla, no tienes que decir que ya Dios conmigo nada puede hacer. No, ¿cómo que Dios nada puede hacer? Yo decía, ¿cómo que Dios? Yo es que soy tan... ¿Cómo que no? Dios perdona absolutamente todo. Dios, si Dios te llama, tú aceptas, su misericordia borra absolutamente todo pecado en tu vida. Pero eso es así, es una realidad al respecto.
Dios no hace las cosas a medias. Dios no te llama para que sigas teniendo remordimientos de lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Dios te llama para que disfrutes de su gloria, para que disfrutes de la salvación, para que vivas una vida alegre y de conformidad con la salvación que Dios te ha dado. Dice el texto bíblico, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Dios nos ha llamado, si Dios se nos ha santificado, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿De tribulación, problemas, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos puede separar de Dios. Solamente nos podemos separar nosotros. Nada. Por muy duras que sean las pruebas que estás pasando, por muy duros que sean los pecados que estés cometiendo, si al final hay arrepentimiento, tú seguirás en la salvación de Dios. Nada nos podrá separar. Somos nosotros quienes nos separamos de Dios al respecto. Si hay algo claro en las Escrituras es que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá. Verdaderas. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque es frustrar los designios del Dios todo soberano y poderoso. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es decir, Él conoce a sus ovejas y nadie las va a apartar si son verdaderas ovejas. ¿Entendemos? Es decir, entonces, y siempre nos viene, ¿y cómo somos verdaderas ovejas? Lo que decía antes, por las obras que hacemos. Por las obras que hacemos. A veces nos cuesta perdonar a uno, pero hay que perdonarle. Lo que decía aquí Daniel, y a nuestros enemigos también, hay que amarles. Si es que el Señor lo ha dicho, Daniel. Amar a vuestros enemigos. Lo fácil es amar al que nos ama, pero es que Dios nos pide un plus más allá. Nos dice que tenemos que amar a los que no nos aman. Ellos podrán considerarse mi enemigo, pero yo no les considero mis enemigos. Entonces, ¿cómo soy verdadero cristiano? Aplicando la palabra de Dios, aun cuando no quiero aplicarla. Aun cuando quiero seguir en mi soberbia y en mi orgullo. Tengo que aplicarla. Si me quiero poner el título de cristiano, tengo que aplicarla. Entonces, si eso, nada nos separará del amor de Dios. Dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que ha comenzado la obra la va a terminar hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Dios no dejará su obra inconclusa. ¿Y qué ocurrirá con aquellos que por un tiempo profesan ser cristianos y luego se apartan? Pues eso, que si mueren en su apostasía, entonces perderán la condición de que fueron verdaderos creyentes en un momento determinado de sus vidas. No fueron verdaderos creyentes porque si mueren en la apostasía es porque nunca creyeron. Dice Juan, 1 Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para que veamos que no todos nosotros. Llama la atención de que Juan no ha escrito salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Más bien señala que esos que salieron nos recuerdan que no todos son de nosotros. ¿Se entiende la diferencia? A veces a lo mejor pensamos que todos los que estamos aquí somos de Cristo. A lo mejor lo pensamos. Pero cuando vemos actuaciones de algunos, tenemos que dudar en algunas cosas. Tenemos que dudar. Estamos aquí reunidos en la iglesia, sí. Pero cuando vemos actuaciones que no son cristianas, tenemos que dudar que sean de nosotros. A lo mejor siguen aquí, pero a lo mejor con el tiempo sale el tema. ¿Entendéis o no entendéis? Es duro lo que estoy diciendo, pero son así. Es lo que dicen. No eran de nosotros. Están entre nosotros, pero no eran de nosotros. Un cristiano nunca puede hacer mal a sabiendas. Nunca puede hacer daño a otro a sabiendas.
Nunca. Otra cosa es que lo haga sin darse cuenta, por ignorancia, pero cuando se da cuenta, va y pide perdón. Pero a sabiendas hacer mal, a sabiendas no querer a uno, a sabiendas no saludar a uno, a sabiendas no visitar, no llorar con los que lloran, no compartir con los que no tienen. ¿A sabiendas? No, hermanos. Eso no es así. Los que salieron es que no eran realmente de nosotros. Pero los que son creyentes verdaderos perseverarán hasta el fin, seguros en la mano de Dios, porque nada ni nadie puede frustrar los designios. Dios, cuando nos llama a participar de su gloria eterna en Jesucristo, y ha prometido que ese propósito se va a cumplir hasta el final. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice Dios, dice 1 Pedro en los textos que he leído en el versículo 10 del capítulo 5, Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y establecer. Estos 4 verbos se encuentran en un futuro indicativo, lo que significa que no se trata de un mero deseo de parte del apóstol Pedro, sino de una promesa que ciertamente va a ocurrir. No es un deseo, sino que Dios, a los que están en él, los perfecciona, los afirma, los fortalece y los establece. Es una realidad en cada uno de nosotros. Dios, en primer lugar, promete perfeccionarnos. ¿Y qué significa esta palabra? Que Él nos va a complementar, nos va a arreglar, nos va a equipar en lo que nos falta a cada uno de nosotros. A veces digo, Señor, yo no tengo nada para dar, pero el Señor te va a dar. Si Dios te llama a una obra, Él te va a completar para que hagas la obra que tienes que hacer. Dios no te va a mandar sin saber absolutamente nada, pero Dios te va a ayudar a que salgas hacia adelante. Dios nos recuerda en este tema de perfeccionarnos que Él sigue trabajando con nuestros defectos y debilidades, a la vez que nos equipa para la vida y el servicio cristiano. Por medio de su palabra y de su espíritu nos capacita para salir airosos, aunque en ocasiones la lucha nos maltrate, aunque en ocasiones podamos salir heridos. Pero Dios nos remendará para que podamos seguir adelante. En segundo lugar, Dios promete confirmarnos, es decir, afirmarnos, mantenernos firmes, afianzados. Como decíamos al principio, muchas veces los creyentes sentimos temor de caer y ser una deshonra para el nombre del Señor del Evangelio. Pero Dios promete aquí darnos la estabilidad que necesitamos para ser fieles hasta el fin. Puede que en algún momento los creyentes nos tambaleemos, como le sucedió al mismo Pedro en la noche de la crucifixión. Pero la gracia de Dios estaba ahí, en Pedro, y Pedro salió adelante. Y si Pedro salió adelante, también nosotros, aunque nos tambaleemos en un momento determinado, saldremos adelante. Porque la gracia de Dios está ahí, y la gracia de Dios no nos deja si nosotros no queremos que nos deje la gracia de Dios. En tercer lugar, Dios promete fortalecernos, no solo para que podamos resistir, sino también para que podamos llevar a cabo lo que se demanda de nosotros. En otras palabras, no solo podremos resistir, sino también avanzar, que de eso es de lo que se trata. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué nivel de crecimiento tenemos cada uno en nuestra vida cristiana? ¿Qué nivel tenemos? El que tengamos. ¿Ya nos quedamos ahí? ¿O miramos hacia arriba y aspiramos a lo mejor? Aspiramos a lo mejor, no llegaremos a lo mejor, pero llegaremos un poquito más, un poquito más. No podemos quedarnos donde estamos cada uno de nosotros. Y finalmente Dios promete establecernos, es decir, hacer ineficaces los ataques del diablo para que permanezcamos anclados en la salvación que es en Cristo Jesús, firmes en el fundamento de nuestra fe. Eso no significa que todos los ataques del maligno serán neutralizados. La Escritura nos advierte que el que piense estar firme debe vigilar bien sus pasos, no sea que caiga. Pero todos los ataques del diablo no podrán apartar nunca al verdadero Hijo de Dios de la mano de Cristo y de su Padre. ¿Vale? Sí, el diablo está ahí, atento a nuestras debilidades, atento a nuestros descuidos, atento a nuestras flojezas. Y el momento que nos... ¿A quién ataca el león? Cuando ataca, ¿a quién ataca? Al que se queda atrás, solo, rezagado, al que está enfermo, al que está debilitado, al que no se alimenta, al que no come bien, a ese ataca. ¿Y a qué cristianos ataca? ¿A los fuertes? Pues va a atacar a los débiles, porque es más fácil coger a uno que va cojeando que a uno que va en plena carrera. Dios promete no que seremos hijos librados de dificultades, sino que Él hará una obra a pesar de las dificultades y por medio de ellas. Dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Dice un autor, Dustin Saren, dice, la soberanía de Dios no elimina el dolor y el mal que afrontamos en nuestra vida. Hace que obren para nuestro bien. Cuando Dios permite un sufrimiento en tu vida, no es para fastidiarte. No es para fastidiarte. Es porque Él entiende que eso lo necesitas. Para tu bien. Entonces diremos, ¿cómo podemos entender que eso es así? Pues igual que cuando nosotros corregimos a un hijo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para hacerle daño? ¿Para menospreciarle? ¿O para estimularle? ¿Para corregirle? ¿Para que aprenda? Para que aprenda cómo vivir en la vida, cómo crecer, cómo desarrollarse en la sociedad. Las aficiones que vienen a la vida del creyente no le deben llevar a apartarse del Señor, sino más bien a perseverar a su lado. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 5 de los Romanos que los creyentes nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, es decir, nos demuestra cuál es nuestro carácter ante los momentos duros de la vida, cuando somos capaces de sobreponernos, de no rendirnos, demuestra cuál es el carácter que tenemos cada uno de nosotros. Dice, y la prueba produce esperanza. Cuando yo veo que soy capaz, con la ayuda de Dios, de vencer las situaciones difíciles, eso me anima a seguir hacia adelante. Dios nos conoce muy bien. Él sabe que en todos nosotros hay un engañoso sentido de autosuficiencia que debe de ser destruido para que podamos descansar plenamente en Él. Tenemos una fuerte tendencia a confiar en nosotros mismos y a hacer castillos en el aire que no tienen ningún fundamento. Y pocas cosas pueden ser más eficaces que las aflicciones para librarnos de ese mal. Pablo reconoce en su segunda carta a los Corintios que las tribulaciones que le sobrevino en Asia, Dios las usó para que no confiásemos en nosotros mismos, dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo sufrió mucho en sus viajes misioneros. Y él no dice, fíjate, encima que estoy sirviendo al Señor, los palos que me vienen, las persecuciones que me vienen. Y él dice que eso fue para que no confiáramos nosotros mismos, sino en Dios, en el Dios que resucita a los muertos. No en uno cualquiera, en uno que resucita a los muertos. Ahí es nada. Hay por ahí muchos apóstoles que hacen milagros, pero no he visto a ninguno resucitar a los muertos todavía. Cuando tenemos que atravesar por el horno de la aflicción, nos vemos tales cuales somos, seres débiles e indefensos, con una terrible propensión a la duda y al temor. Pero en vez de huir del Señor, el verdadero creyente se aferra a Él más decididamente que antes, y es en el contexto de ese proceso que Dios cumple su promesa de hacernos madurar, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Esa fue la lección que Pablo tuvo que aprender al luchar con el aguijón que tenía en su carne. 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara, pero la respuesta que le vino de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Ya está, ahí está. Pablo podía haber hecho a lo mejor trabajo, si no hubiese tenido las enfermedades, pero Dios le conocía. Y Dios sabía que a lo mejor se enorgullecía. Y pensaba que todo era gracias a él, a su fuerza. Esto lo ve Pablo. Adelante. Por eso digo, nosotros debemos pararnos. Adelante, cada uno con lo que tenga. Lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Pedro decía en el versículo 10 que esa persecución, esos daños, ese sufrimiento sería por un poco de tiempo. Fijaros, esto es una esperanza para nosotros, porque las pruebas vienen a nuestras vidas, dice, están ahí, pero no van a ser para siempre. No van a ser para siempre, va a ser por un tiempo, por un tiempo. Y ese tiempo de sufrimiento no es nada, es una tontería con respecto a la gloria que nos espera. Si nosotros somos capaces en esas pruebas de permanecer, sufriendo, pasándolo mal, eso no es nada. Tenemos que pensar en la gloria que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Por eso todo el tiempo aquí en esta tierra es nada comparado con la eternidad en Dios. Y eso, y cuando pensamos en eso, no tenemos que desmayar y decimos, Señor, sí, pero la gloria que me espera es mucho más bonita que todo esto. Superior a todo lo que estoy sufriendo.
Dice Pablo en Romanos 8, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, no se puede comparar. Hablar de esto en plano humano no se puede hablar, porque estamos hablando de cosas divinas. No tiene comparación con lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Es acaso esta promesa de Dios, de la gloria, un incentivo para descuidarnos? De ninguna manera. El mismo Pedro advierte a sus lectores unos versículos antes que tenemos un adversario que anda, como decía yo antes, como león rugiente, buscando a quien devorar. Si nos descuidamos, saldremos dañados. La fe verdadera es una fe perseverante y una fe activa. Dice Daniel 11:32 que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios, no el que sabe que Dios existe. El que conoce a su Dios, la grandeza de su Dios, la promesa de su Dios, se ha de esforzar y actuar. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es conocer a Dios. Las promesas de Dios no fueron dadas para alentar al que todavía es amigo del pecado y anhela vivir en él, sino para alentar a aquellos que están en pie de guerra buscando la santidad, aunque se sientan débiles e inadecuados en muchas veces, a pesar de los sufrimientos, por los sufrimientos que están pasando. Es a ellos a quienes van dirigidos esas extraordinarias palabras de 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, a pesar de todas las cosas que te están pasando, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por ese tiempo, por ese poco de tiempo, Él mismo os va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y a establecer. Es decir, vais a salir victoriosos. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Hay sufrimiento? ¿Persecución? Sí. Pero tranquilos, después Dios os va a dar la victoria. Si alguien esta mañana está escuchando este mensaje y todavía no ha venido a Cristo con arrepentimiento y fe, le ruego que observe una vez más que a Dios se le presenta en este pasaje como el Dios de toda gracia. En otras palabras, en el Dios que se alegra de otorgar favores, de darte la gracia a ti. Dios te la quiere dar a ti si todavía no la estás disfrutando, la gracia de Dios. Dios se complace en eso, se alegra. Dios no ha venido para condenar a nadie. Dios ha venido para salvar a todo el que quiera ser salvo. Si vas al infierno, no es por culpa de Dios, es por culpa tuya que quieres seguir y permanecer ahí al respecto. En ningún lugar de las Escrituras se exhorta al pecador a que trate de descubrir si Dios le quiere o no le quiere. Lo único que necesita saber es que él es un pecador, que no puede presentarse en el tribunal de Dios en la condición en que está, pero que el mismo Dios ha provisto por gracia una vía de escape por medio de la fe en su Hijo Jesús. Y todo aquel, por tanto, que va a Cristo, arrepentido. Esto vale para no creyentes y para creyentes. Porque como creyentes a veces fallamos, pero si nos arrepentimos, Dios nos recoge siempre al respecto. Por lo tanto, tenemos que vivir como cristianos seguros en la fe que tenemos. Seguro por el carácter de Dios, por la gracia que Él nos ha dado. Seguro por la obra que ha hecho nosotros, porque Él nos ha llamado ¿para qué? Para la gloria eterna. Para eso nos ha llamado el Señor. Entonces, esa esperanza nos tiene que hacer vivir unas vidas alegres y seguras en un mundo inseguro. Que el Señor los bendiga. Amén.